Hola, buenas tardes. Aquí Luis. Hoy vamos a hablar algo más sobre Tantra, sexualidad consciente y sexualidad sagrada. Y vamos a hablar de muchas cosas. Primero, me gustaría establecer algunas cosas, algunos conceptos para que queden claros. Un poco me gustaría dar una pequeña orientación histórica. El Tantra surgió más o menos como filosofía en la India en el siglo IV, pero el Tantra en realidad lleva presente en la historia muchísimos años, varios miles de años. En las civilizaciones antiguas, tipo Sumeria, Babilonia, Egipto, la antigua Grecia, también había ritos que se podrían considerar de carácter tántrico, ¿no? Eso se llamaba magia sexual o encajaría dentro de lo que se llama magia sexual, que es una denominación relativamente moderna, pero en aquella época se conocía como teurgia. Esto está relacionado o muy relacionado también con una cosa que se llama hierogamia, que es algo que creo que te puede fascinar. La hierogamia es la representación ritual como si fuera un teatro, pero en el contexto como de una misa o un ritual sagrado o una ceremonia en un templo. Entonces, la hierogamia es el matrimonio entre dos dioses, un dios masculino y un dios femenino en esos casos. Otras combinaciones también, porque había dioses que no tenían muy claro el género, ¿no? Que eran un poco ambiguos en cuanto a su sexo. De todos modos, la hierogamia sucedía, por ejemplo, en Babilonia, donde había también prostitución sagrada, en lo cual, pues, algunas prostitutas que ejercían la profesión en el templo de Babilonia, pues no eran prostitutas comunes, sino que eran prostitutas que podían ayudar a sus clientes a realizar determinado tipo de ofrendas y sacramentos de tipo sexual. Con lo cual, ya vemos que la sexualidad sagrada es muy antigua. En Egipto también lo había, en la antigua Grecia también. Entonces ahí es donde empezó. Tú puedes imaginarte a lo mejor un rito, imagínate, pues eso, en Babilonia, donde uno hace de Dios, otro hace de diosa, en el contexto de una ceremonia de carácter religioso y espiritual en un templo, y ahí están, y ahí están. Podría haber sexo simbólico o podría haber sexo real, pero todo dentro de una liturgia, de una ritualización, un coito cósmico con una finalidad sagrada, espiritual y de perfección que estaría al servicio de la comunidad, del bien común, de la mitología, de las creencias religiosas y espirituales de esas personas. Bueno, pues eso es una especie de tantra. El tantra de por sí surgió en la India. Aquí en Occidente no había tantra, pero había lo que se llama magia sexual. La magia sexual tiene su origen posiblemente en estas hierogamias o teurgias que hubo en la antigua Grecia, en Egipto, que pasaron a Roma, ciertos cultos de Isis, ciertos misterios de Eleusis, ciertos misterios iniciáticos, ciertos cultos mitraicos, etc. Entonces hubo una pequeña transmisión de esas prácticas teúrgicas que tenían una base parecida al tantrismo. Entonces, estas teurgias que tenían también pues una vertiente sexual o hierogámica, en Occidente se las empezó a conocer como magia sexual. Ejemplos, y tienen siempre muy mala fama a partir de la Edad Media con la entrada del cristianismo. Por ejemplo, ya sabéis que cuando en Francia el Papa se cargó a los templarios y destruyeron a los templarios y les acusó de tener serie de ritos, una serie de ritos obscenos, etcétera, los ritos sexuales degenerados, etcétera. O también, por ejemplo, determinados grupos esotéricos de tipo gnóstico extremista o muchos grupos esotéricos que serían conocidos en algún momento como mmm, tendentes al satanismo, demonología, magia negra, etcétera, también hicieron uso de esta magia sexual. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es María de Nagloska, que era una mística
rusa que vivió en París. María de Nagloska tiene varios tratados de magia sexual muy divertidos que he leído. Había también este divertidísimo Aleister Crowley, que era también pues una especie de teórico y práctico, una personalidad muy interesante, le llamaban la Gran Bestia, y estableció una especie de abadía esotérica satánica en Sicilia, llamada la abadía de Telema. Entonces todo este tema de la magia sexual siempre está un poco unido, nunca ha tenido muy buen cartel, y ciertamente está asociado más a prácticas orgiásticas vinculadas al placer desenfrenado, orientadas también, si quieres, a ritos sádicos o ritos masoquistas, y no tiene ciertamente buena fama. A día de hoy la magia sexual prácticamente no existe. No la hay. Puede que sea practicada por algún grupo esotérico pequeño, en privado, quizás con algún carácter gnóstico, pero bueno, no hay mucho de ello. Entonces ya vamos viendo ese camino. Hubo desde el principio de los tiempos una especie de sexualidad sagrada llamada teurgia en las antiguas civilizaciones. Esta pasó a Europa a través de Grecia y de Roma. Y luego, pues en el siglo IV apareció la corriente más importante en la India. De la India pasó al Tíbet y del Tíbet pasó a China. Entonces el Tantra hindú se volvió chino y se introdujo en el Tao. De allí pasó al Japón y vino el budismo Shingon, etcétera, etcétera. Y así empezó pues todo esto. Toda esta historia del Tantra. En la India el Tantra empezó como en el siglo IV, por ahí. Tenía una serie de escrituras clásicas, los agamas o algunas escrituras pues como el Tantra Loka, que definía del shivaísmo de Cachemira, es decir, que tenía un carácter espiritual muy importante. Dentro de la India, el Tantra se puede dividir a sí mismo en Tantra de mano izquierda y Tantra de mano derecha. Tantra de mano izquierda es un poco parecido a lo que era la magia sexual europea, que tiene una connotación negativa, y es el Tantra de la mano izquierda está orientado al desenfreno, al hedonismo, a sexo sin límites, puede implicar a veces sexo no consensual, por lo cual es muy malo, y siempre es un sexo intenso, pero en el sentido degenerado de la palabra, ¿de acuerdo? En el sentido degenerado de la palabra, donde se exploran los límites entre el placer y el dolor, y realmente es una práctica muy adictiva y muy autodestructiva. No te va a traer nada bueno. Afortunadamente no hay mucha gente que lo practique, pero alguno hay. Por ejemplo, puedes buscar por internet los famosos Agori, que son pues una secta hindú muy famosa de yogis del sendero de la mano izquierda, yogis oscuros que practican muchas cosas extrañas. Pero bueno, nosotros no nos vamos a detener en el tantra oscuro, en ese tantra que se quiere regodear en un erotismo oscuro y poderoso, que busca convertir a las personas en esclavos, sino que vamos a hablar del tantra de la mano derecha. El tantra de la mano derecha es un tantra bueno. Es un tantra que tiene una base en escrituras sagradas, en una liturgia, tiene una finalidad espiritual, quiere que tú te desarrolles como persona, es siempre consensual y tiene un elevado valor y potencial místico. Esta práctica tántrica es también algo totalmente o completamente vinculado a lo que es el amor consciente. El amor consciente se diferencia del amor ordinario en que en el amor consciente hay atención. Es casi como una forma de meditación y una forma de progreso. Es un amor místico. Es un amor muy elevado, muy sublime, muy sutil. No es para todo el mundo. No es un amor ordinario, es un amor mágico. Como amor mágico puede desembocar en lo que es amor absoluto, puede desembocarte en sexualidad sagrada y en los tantras más altos que puedas obtener. Entonces eso es absolutamente maravilloso.
es algo que te puede ayudar muchísimo a mejorar. ¿Qué más cosas podemos decir? En el tantra de mano derecha, podemos decir, en la India hay varios tipos de tantra a su vez. Puedes tener tantra seco. Tantra seco es cuando tú practicas la sexualidad de una manera simbólica. No hay sexo real o sexo físico, es solamente un sexo simbólico que tú tienes con visualizaciones mentales. Esto es para aquellos que prefieren tener una abstinencia sexual y es una vía perfectamente respetable. La abstinencia sexual dentro del tantra es respetable porque el tantra no quiere decir que tengas sexo. De hecho, en el budismo tibetano la mayoría del tantra es sin sexo. Puede haber sexo simbólico. Tantra seco. Luego puedes tener un tantra que se puede llamar semi-húmedo. El tantra semi-húmedo es un poco intermedio y es un tantra en el que si bien no hay un coito, no se llega al coito, no se llega pues a la penetración sexual, al acto sexual tradicional, sí existe un cierto tipo de intimidad en la pareja para poder desarrollar la pasión y la energía. Entonces, lo que se hace en estos casos es que las parejas suelen acariciarse, dormir juntos, puede haber besos, algún ligero masaje, abrazos, miradas profundas donde se contemplan el uno al otro, meditaciones en las cuales meditan juntos, pero no hay nunca un coito. Y luego tienes el tantra húmedo, en el que sí, efectivamente, pues acaba habiendo un coito de carácter místico, una sexualidad sagrada completa, pero que está orientado no desde un punto de vista de sexualidad común y ordinaria, sino desde un punto de vista espiritual y místico, en el que se tienen que cumplir muchos requisitos, una sadhana, una práctica, y que no es tan sencillo como la gente cree. Por ejemplo, el acto sexual en el tantra húmedo, el momento que es, vamos a llamarle el encuentro mágico y amoroso. El encuentro mágico y amoroso en el que dos personas se encuentran, pues será un hombre y una mujer u otras combinaciones. Voy a poner el ejemplo de un hombre y una mujer para poner el ejemplo clásico tradicional, aunque pueda haber todas las combinaciones que tú quieras de género. Pero el encuentro mágico amoroso, el encuentro sexual entre dos personas se llama maituna. Este es el típico encuentro sexual en el tantra hindú. El maituna solo se puede hacer con personas que han tenido una gran preparación. Por eso lo del tantra de gimnasio de barrio es terrible y tal, y lo vais a entender perfectamente cuando os hable de los requisitos para poder tener maituna. El maituna es el momento en el cual un día ya pues quedan las personas, los amantes, los consortes sagrados y místicos para tener sexo sagrado, sexo místico e intercambiar sus energías e intentar mejorar en la vida, intentar tener una espiritualidad muchísimo más avanzada. Entonces, para el Maituna tú te tienes que preparar. Esto tiene un carácter en realidad muy ascético, mucho más de lo que parece. Por ejemplo, si tú quieres hacer Maituna de verdad con tu consorte, con la pareja que te toque, con lo que lo vayas a hacer, deberías de ayunar durante varios días. Deberías de meditar durante varios días. Para que haya y se incremente más el deseo, por ejemplo, las personas que practican Maituna de la manera correcta suelen dormir en la misma habitación durante varios días, suelen dormir juntas con la persona con la que van a realizar el rito sexual Maituna tántrico, pero no tienen sexo y no se tocan. Pero están en la cama, durmiendo el uno al lado del otro, percibiendo sus energías
oliéndose el pelo y empezando a mezclarse el uno con el otro. Ahí es donde empieza ya un intercambio sutil de energías. Percibo tu cuerpo, percibo tu calor, percibo tu aroma, percibo tu aura, percibo tu perfume, percibo tu respiración. Te veo como persona y como diosa, pero no te toco. Tienes el carácter de algo sagrado. El hombre y la mujer allí son como dos altares o como dos templos, como dos partes de la divinidad, una de carácter masculino y otra de carácter femenino, Shiva y Shakti. Shiva masculino, Shakti femenino. Entonces, es un juego muy bello, porque ya hay un intercambio de energías absolutamente fantástico y que te distancia muchísimo de lo que es el sexo ordinario y convencional, y las relaciones ordinarias y convencionales, que es, llegas, te pongo contra la pared, me doy 4 besos, me bajo los pantalones y empiezo así como el conejito de Duracell y tal, y empezamos el acto mecánico, ¿no? Entonces, no, esto en el Tantra no es así, sino que es una forma meditativa de cultivar la intimidad y de una manera previa. Otras cosas que se pueden hacer también, por ejemplo, cuando tú tienes maituna o quieres tener maituna o finalmente es posible pues que las parejas pueden tener ese maituna y ese coito sagrado y místico, esa relación sexual sagrada liberadora. Entonces, lo que tienes que hacer es, te tienes que bañar de una manera muy, muy, muy seria ese día. Y casi es mejor utilizar una bañera y un baño que una ducha. Limpiarte conscientemente todo tu cuerpo. Con muchísima calma, haciéndolo con atención. Tú puedes ayudar también ayudar a limpiar a tu pareja. Pero si esto es un previo al acto, en el maituna, no debes de tener sexo. Tienes que hacerlo de una manera muy delicada. Caricias llenas de ternura. Un baño lleno de ternura. Puedes tener, por ejemplo, ayuda, que eso te lo tendría que dar una persona que tenga ciertos conocimientos, un instructor, un profesor, un maestro que te puede iniciar, te puede dar mantras que podéis recitar en común. Algún tipo de acto meditativo. Luego, después de estar limpios, puede haber también vestirse de manera muy sencilla. Por ejemplo, pues con unas ropas de algodón y breves y cómodas y poco más. La luz, por ejemplo, en muchos rituales se utiliza, en estos rituales maituna, rituales tántricos, se utiliza luz de color violeta o lámparas que tienen luces azuladas o con tonos violetas que se consideran muy propicios para lo que es la sexualidad sagrada. Luego te puedes abrazar y acariciarte, pero siempre lentamente, con muchísima ternura, porque aquí la palabra clave es ternura. En el maituna todo tiene que hacerse lentamente. Lentamente. Es imprescindible también mirarse a los ojos con profundidad, que eso es algo que la gente no hace. Mira que una de las cosas más exitosas que hay en el mundo es el tema de las gafas de sol. Todo el mundo quiere gafas de sol porque no le gusta mirar a la cara a las personas. Pues es una pena, la gente tiene miedo, traumas y rehuye mirarte a la cara. Esto en las ciudades es tremendo, a veces es muy difícil que alguien te mire a la cara. Pero bueno, en el tantra tú no puedes ser así, tú no puedes hacer tantra con gafas de sol, sería ridículo. Entonces en el tantra tú tienes que penetrar con tu mirada a tu pareja. Entonces estar sentados, abrazados, mirándose fijamente a los ojos, con una pequeña sonrisa plácida y estática, es una manera de autoconocimiento absolutamente maravillosa. Y de ahí pues se pueden hacer muchas cosas. Puede haber temas de
mudras. Mudras son gestos rituales que se pueden hacer con la mano, que te los tendrían que enseñar para simbolizar determinados pasos. Puedes bendecir, lo que se llama niasa, puedes bendecir el cuerpo de tu pareja, porque como todos sabéis, el tantra es una filosofía de tipo hindú, por lo menos, la que se conoce exclusivamente como tantra, y hay una serie de nadis y de chakras, es decir, de puntos energéticos, vamos a llamarle, que como si fuera, dentro de tu cuerpo existen alguna especie, como si hubiera unas piedras preciosas, unas joyas, unas perlas, unas piedras preciosas, unos pequeñas esferas de energía simbólica que están dentro de tu cuerpo, que son, se llaman así, los chakras. Entonces tú delicadamente con las manos las vas posando en el cuerpo de tu consorte mágico y simbólicamente las vas activando. Te activo el chakra de... Se puede hacer de muchísimas maneras, no se tiene por qué decir así. Entonces, eso está muy bien. Y luego, puede después, todo hay que hacerlo muy lentamente. Y al final, efectivamente, tienes que hacerlo también de una manera muy consciente, no te puedes abstraer. Tienes que saber lo que haces, pues eso es difícil. Por eso es difícil. No es una cosa de estas... Claro. Ahora, llegué borracho, estoy con una mujer y me quedo dormido. No se recomienda en estas prácticas beber alcohol ni tomar drogas. En prácticas tántricas de la mano izquierda puede haber, efectivamente, pero eso ya es que es otra cosa. Si empiezas a mezclar sexo con drogas, con psicodélicos, con alcohol, ya es otra cosa, no tiene nada que ver. En el tantra auténtico algunas veces sí se podía hacer alguna pequeña transgresión, creo que se podía comer un trocito de carne, un vasito de vino, pero era completamente simbólico, como en una misa cristiana, el tomar el pan y el vino, el cáliz, algo simbólico, que no es nada más que... Y eso está bien, es aceptable. Como no, por supuesto, también quien lo lleva a los extremos. El tantra de la mano izquierda le gusta el carácter orgiástico y entonces ves vino y puedes beber vino y tomar drogas, pero claro, eso ya has perdido totalmente el sentido espiritual, ¿no? Porque con drogas y alcohol ya no tienes atención, ya no tienes conciencia, no puedes hacer nada. Es meramente, pues, un placer degenerado en ese sentido. Es una pena. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana. Y si uno siente una clara vocación por el tantra orgiástico, adelante, que lo haga y que lo disfrute. Mientras no le haga daño a nadie y todo sea consensual, si se quiere destruir, es libre de destruirse, que haga lo que quiera. De todos modos, en un tantra serio que busca la espiritualidad, el Maituna, pues como has visto, requiere una gran preparación. Vestimenta, ayuno, limpieza, consagración de los cuerpos de los consortes, luces especiales, calma absoluta, meditación. Puedes también utilizar yantras y mandalas, dependiendo, para tener un mayor poder meditativo. Y tienes también un poco que ser consciente de la energía que se está despertando dentro de ti. Y aquí es donde el Tantra adquiere un carácter, vamos a decir, yógico. Yógico quiero decir con respecto al yoga, es una especie de yoga. Puede tener incluso algún tipo de relación, si quieres, con lo que se conoce como Hatha Yoga. Pero bueno, entonces, y se relaciona muchísimo también con lo que es el yoga de Kundalini o el despertar la serpiente Kundalini, etc. En esto estamos hablando ya de con toda esa pasión que no es ordinaria. Porque claro, al después de hacer tantas cosas, meditar, acariciar, intercambiar ternura, intercambiar mirada, masajes, bendición mutua de los cuerpos, todo ese ritual y toda esa exquisita parafernalia ritual y simbólica con una orientación espiritual, después de eso desatas una cantidad enorme de energía electromagnética, que es una pasión enorme energética que tienes dentro de ti.
¿Qué te parece, ¿Qué te parece? Entonces, una vez que tú tienes eso, deberías de encaminarlas, esas energías, mientras estás pues teniendo sexo, lo estás prolongando todo el tiempo que sea posible, encaminar esas energías hacia lo sublime. Es un poco como Kundalini, despertar la serpiente Kundalini y dirigir toda esa energía por tus canales interiores, nadis, sushumna, a tus chakras superiores, a la corona, a la cabeza, y provocar que tengas un golpe mágico, yógico, de samadhi, un golpe de ruptura de conciencia, un golpe supraconsciente. Ese golpe supraconsciente te permite abrir o desbloquear dimensiones de conciencia que eran desconocidas para ti. Puedes ver la realidad de otra manera. Puedes descubrir nuevas percepciones y también un sentido del amor que no habías visto nunca. Una nueva manera de ver la vida, de sentir el amor, de alcanzar la unidad, de alcanzar la totalidad. Y está muy encaminado a lo que es el éxtasis. Entonces, el placer aunque puede dar bastante placer, es cierto, pero ese placer es como un puente, una puerta que se abre, que te llevas del placer, vas al éxtasis, del placer sexual vas al éxtasis sexual. Pero del éxtasis sexual que estás teniendo cuando haces maituna, si tú rediriges tus energías correctamente en ese ritual, entonces puedes hacer la segunda trascendencia, que es trascender del éxtasis sexual al éxtasis místico. Y cuando tienes el éxtasis místico, acabas de dar en el clavo. Entonces es eso, es ese golpe supraconsciente, ese golpe en el que puedes desbloquear una nueva percepción, entender otras cosas, ver otra realidad, acercarte a la unidad, y es un camino de perfección. Entonces lo que puedes obtener ahí es como un estado meditativo de samadhi perfecto en el que tú ves a tu amada o a tu amado de otra cosa, os veréis posiblemente como la misma realidad, porque es algo unitario, y también empezaréis a tener un nivel superior de conciencia, consciencia, una mayor sabiduría, dicha, etc. Evidentemente, por el carácter especial que tiene el Maituna, esto no se puede hacer todos los días, si no pierde por completo su carácter especial. Esto debería de hacerse una vez al año o dos como mucho. Por eso el tantra de gimnasio ahí te voy a hacer un masaje erótico así con un envoltorio pseudo espiritual de pacotilla y medio de yoga, eso no vale para nada. Las personas tienen que purificarse, tienen que tener una intención pura. Si una de las partes solo quiere hacer tantra con una mujer o con un hombre para tener sexo, está rompiéndolo. Las dos personas, sean del sexo que sean, tienen que tener la misma intención espiritual, porque si solo una de ellas solo quiere sexo y la otra quiere espíritu, no se produce nunca la unión de contrarios. Otra cosa hermosa acerca del Tantra es, como es muy antiguo, bien en realidad, todo esto es prevédico, como os dijo, viene de Babilonia, de Sumeria. Todo esto implica, es un culto a la diosa, realmente el Tantra es una filosofía muy antigua y muy matriarcal, que siempre ayudó muchísimo a la mujer, incluso en épocas en las cuales pues a lo mejor pues la mujer no estaba tan bien considerada, pero dentro del Tantra sí lo estaba, porque toda la espiritualidad tántrica en realidad está enfocada al concepto de madre, al concepto antiguo de esa diosa que había antes, esa madre ancestral cósmica, que eran las diosas más antiguas del mundo, que eran madre. Entonces es una especie de culto a la feminidad, culto antiquísimo, cultos ancestrales, con raíces mitológicas. Entonces es algo maravilloso. Entonces en ese momento, por ejemplo, las mujeres están cultivando su parte masculina y los hombres están cultivando su parte femenina. En realidad es lo que se llama la búsqueda del andrógino.
Entonces es una fusión absoluta en la cual el hombre y la mujer, cuando si tienen triunfo y tienen maituna y tienen un encuentro amoroso y mágico exitoso de acuerdo a las leyes, normas, rituales y preceptos del Tantra, entonces esto lo que ocurre es que rebasan su masculinidad y su feminidad y van todavía más allá. Y es como si se convirtieran en una persona, una única persona que tiene dentro de sí tanto lo masculino como lo femenino. El hombre se convierte en diosa, en cierto modo, y la diosa se convierte en Dios, y los dos son en un momento indistinguibles, son la misma cosa. Es como la unión absoluta, es una perfección. Entonces, eso es simbólico, evidentemente. Pero lo que hace es que se despierte tu conciencia y puedes hacer cosas absolutamente maravillosas y progresar por la vía de la espiritualidad. Otra cosa muy buena que tiene el Tantra es que es una vía que es más accesible a las personas, vamos a llamar corrientes, porque no todo el mundo, por ejemplo, le gusta la vía ascética. La vía estética, que es la que he elegido yo principalmente, aunque también he practicado la vía tántrica, me voy a las montañas. He estado meses y años sin tener sexo. Va por rachas. A veces decido tener varios meses de abstinencia, que es buenísimo. Otras veces no. Pero en general siempre me incliné por la vía ascética y de abstinencia. Pero la vida del tantra también está bien. He practicado tantra simbólico a nivel tibetano, que es el que más he practicado. He practicado determinados ritos tántricos en el norte de la India, cerca del lago Rewalsar, con iniciaciones que me dio un lama tibetano llamado Lontul Rinpoche hace años. También he practicado tantra en algún monasterio budista cerca de Dharamshala, en la India, con permiso, eso que sé, practicando un poco de hierogamia, porque cuando estuve practicando lo que llaman New Nice, que es un rito ascético en el que tienes que ayunar y en el cual pues se me permitía identificarme con el dios Avalokiteshvara. Pero bueno, eso es una de estas cosas del budismo tántrico tibetano. También he practicado tantra hindú, lo que se llama como tantra húmedo, en un ashram en Rishikesh y otro en Dharamshala, en la India. Y he practicado Maituna y he visto un poco todo lo que se puede hacer. Y ciertamente creo que es un camino excelente. Ten en cuenta que nosotros somos energía, o tened en cuenta que nosotros somos energía. Entonces, el tener una sexualidad ordinaria y estar todo el día eyaculando y todas estas cosas te lleva a perderte, a no focalizar, a tener una vida de una calidad inferior. En cambio, si tú eres capaz de reordenar y reaprovechar tu energía y aprovecharla de otra manera, puedes ser muchísimo más exitoso. Tener una sexualidad más satisfactoria y utilizar tu sexualidad y la dimensión erótica de esa sexualidad para avanzar en el camino espiritual. Para avanzar en el camino espiritual y poder hacer cosas que nadie o casi nadie puede hacer. Para tener un cierto conocimiento de cosas que no todos pueden tener. Como todo tienes que tener cuidado. El sexo evidentemente es muy adictivo, o puede serlo. Yo hace muchos años estuve bastante adicto al sexo de poca calidad, porque yo hace muchos años, como ya he dicho muchas veces, pues era alcohólico, me gustaban las drogas, fumaba muchísimo y utilizaba el sexo pues como para anestesiarme, como si fuera un ansiolítico, porque no soportaba mi vida, no me iba bien, no me sentía contento, me sentía infeliz y me daba todo igual. Yo pues mira,
aquella hace muchos años, pues estar un rato con una mujer me daba calma, en el mismo sentido de si tomar una pastilla. No es bueno, evidentemente, claro que no es bueno, pero eso ya ha acabado hace muchos años y puedo decirte que es muchísimo mejor eh, la sexualidad consciente. O ni siquiera tenerla. Hay un momento en el que si avanzas muchísimo en el tema del tantra y la espiritualidad, el sexo ordinario, el sexo tántrico incluso, deja de tener sentido para ti. A día de hoy, la verdad es que no he descartado el sexo de manera completa, pero tengo muy poco interés, no es como antes. Estoy muy tranquilo y lo entiendo más desde una perspectiva espiritual y mística, como un ejercicio de conciencia y como un ejercicio de aprovechamiento de mis energías sutiles y corporales, y las utilizo para mi bienestar, mi tranquilidad y mi felicidad, y para estar en un estado de dicha, que es lo que tienes que hacer. Hay que ver cómo son las cosas. Por eso que os recomiendo, si podéis, que os empapéis de meditación, de ejercicios respiratorios, porque también es muy importante respirar para tener lo que es Maituna y para hacer Tantra, se tiene que respirar lentamente, y que podáis tener sexo transcorporal. Sexo transcorporal es la trascendencia de lo que vulgarmente se llama un polvo o el coito común, ¿no? Donde hay dos personas que mecánicamente buscan un poquito de placer. Sin embargo, el Tantra te permite trascender eso y tener una experiencia trascendental, transcorporal, que es iluminadora. Déjame un momento mirar la chuleta por si me olvido de algo. A ver. Sí. Abiertamente. Bueno, más o menos yo creo que he cubierto de una manera genérica casi todo. Pero voy a seguir hablando del Tantra y de todas estas cosas. De todos modos, me gustaría preguntaros algo, la verdad. ¿Os gustaría que hiciera algunos vídeos más sobre este tema, el tema del Tantra, la sexualidad mística, la magia sexual, etcétera, etcétera? Decídmelo. ¿Hay alguno también que tenga interés en aprender estas cosas de una manera más seria? También me podéis decir. Y por supuesto, mira, como no, si queréis, pues por favor, dadle me gusta, suscribiros, comentadme lo que queráis, decidme lo que queráis. Yo suelo responder a todos los mensajes, emails, comentarios, lo que sea. Y ahí veis lo que se puede hacer. Bueno, pronto más sobre este maravilloso tema de el tantra, la sexualidad sagrada, la sexualidad consciente. Hablaremos mucho más de esto. Quizá próximamente voy a hacer un vídeo sobre la adicción al sexo, la masturbación, los peligros los peligros del sexo malentendido. Malentendido. Y voy a hablar más también pues, de otras cosas. Voy a hablar un poco más de lo que es el Tantra. Voy a hablar también de lo que es el Shivaísmo de Cachemira. He de hablar también de lo que es el Tantra según el Taoísmo. He de hablar un poco también de la magia sexual tal como la entendían las tradiciones sexuales decadentes en Occidente, tipo Aleister Crowley y María Elena Gluska. Y bueno, pues puede ser bastante interesante. Que os vaya bien, queridos amigos, y por favor, si podéis, si queréis, darle me gusta, suscribiros, comentad, decidme cosas, estoy aquí, hola. Que os vaya muy bien, beso muy fuerte. Nos vemos pronto.